piénsenlo poco. Dice, ¿se refiere al modo de producción capitalista? Sí, sí, claro, se refiere al modo de producción capitalista, sin lugar a dudas. Es más, pensando en el modo de producción capitalista, se encuentra la respuesta a esto. Utilicen los textos, investiguen, utilicen Internet también. En Internet también te puedes preguntar sobre este tipo de cuestiones para poder resolver el interrogante. Esa es una pregunta interesante esa, ¿sí? Yo a nadie lo voy a dejar afuera del final porque responda mal una pregunta. Yo puedo dar la respuesta a eso, puedo explicar, pero no los ayudo, prefiero que lo hagan ustedes, ¿sí? Sí puedo No sé, responder que claro que refiere al modo de producción capitalista, por supuesto, por supuesto. Y cuando habla de una relación social, habla de una relación entre las personas, ¿no? Es eso. Sí, no alguien me está sé. diciendo. Yo, Hola, yo, Karen, ¿cómo está? Bien. ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo estás? Bien. bien, bien. Tengo dos preguntas. Dale, dale. La primera, en lo que es la pregunta es, Bourdieu, el tema de hábitus, ¿se refiere a lo hábitus, se refiere a lo habitual será en la vida del No, individuo? no, no, se refiere al concepto de hábitus, ¿sí? El Ah, ok. concepto de hábitus en Bourdieu. Cuando uno habla del hábitus, ¿cómo es la pregunta número uno? A ver, me voy a fijar. No, no es Eh, la uno, es la E. Pasa que no le quiero preguntar porque me estaría diciendo la pregunta y mi idea es ir a no, no, sacarme la duda. la buscamos. A ver, la busco. Pero en Bourdieu el concepto de hábitus. Ah, ok, El ok. concepto de hábitus, ¿qué es el hábitus? ¿Qué es el hábitus? Es un concepto complejo de Bourdieu. Pero Sí, el hábitus, si fuese un juego, serían las reglas del juego, ¿sí? La reglamentación. El hábitus es el punto de encuentro entre la estructura y el individuo, ¿sí? Bourdieu toma a Durkheim, ¿sí? Luego a Marx, con el tema de lo objetivo, la estructura, lo estructural. Y toma a Weber, con el individuo, con la acción social, a partir del sentido aumentado que uno le da a la acción orientado a otro. Pero tiene que haber un punto de encuentro entre esas dos cuestiones, ¿sí? Y el punto de encuentro es el hábitus, ¿sí? Que lo van a encontrar ahí de manera rara, dice el hábitus, es una disposición, claro, es una disposición. O dice es una estructura estructurante. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es una serie de reglas, pero que también sirve, ¿sí?, para modificar las estructuras. Bourdieu cree que el individuo no es preso de las estructuras, como piensa el estructuralismo. ¿Sí? Que el individuo tiene que obedecer ciertas estructuras. ¿Sí? Acá, estructuralista, hay un antropólogo muy conocido llamado Levi-Strauss. ¿Sí? Pero bueno, eso de que el sujeto está preso de las estructuras, Bourdieu lo va a poner en duda, ¿sí? Lo que va a decir Bourdieu, no, es que hay una estructura, sin lugar a dudas, hay estructuras sociales, pero el individuo pone algo personal ahí. Por eso el hábitus es una estructura estructurante, o sea, es una estructura, pero también sirve para modificar el afuera, ¿sí? Entonces, sí, eso que me preguntabas vos de Bourdieu no es lo habitual. No confundas el hábitus, que es un concepto de los más importantes en Bourdieu, con lo habitual, que bueno, es un concepto del lenguaje común, ¿sí? Nuevamente están los textos y también el concepto de hábitos de Bourdieu. Lo tirás en internet, te salen millones de cosas, ¿sí? Pero concretamente lo explico yo. Es sí, lo profe. que vincula al individuo con la estructura, ¿sí? Pensalo como un juego de mesa, es lo que te vincula a vos con ese juego. ¿Qué? Unas reglas, las tenés internalizadas. No sé qué juego te gusta mucho, pero el juego que te guste mucho y que vos jugás, seguramente las reglas las conocés y no las discutís en una asamblea cada vez que jugás. Decís, no, vamos a discutir la regla de truco, vamos a discutir la regla de truco.
Nada, porque a mí no me parece que el ancho de espada sea la carta que más vale, hagamos una asamblea. No, está internalizado y no se discute. Eso es el hábito, ¿sí? Es el hábito. Este, ciertas disposiciones, ¿sí? Estructuradas, Ok, porque están estructuradas y a la vez son estructurantes. ¿Por qué? Porque uno como individuo, o los individuos, pueden modificar las estructuras, ¿sí? A través del hábito. ¿Sí? gracias, profe. Esto Y otra pregunta. está, está muy bien explicado en el texto de Albano, muy bien explicado, y van a encontrar millones de videos en internet, ¿sí? Aparte. ¿Sí? ¿Te aclaré algo o no? Sí, sí, profe, yo ya Bueno, había leído un poco, pero más o menos como para terminar de cerrar bien lo que era. Y otra pregunta, en caso de, por ejemplo, no sé, desaprobamos este trabajo integrador, ¿tenemos que volver a dar la ya, materia otra vez o sí, 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 bueno, pero lo va a desaprobar el que no lo entregue, o el que claro? entregue algo muy, muy, sí, que no, nada, lo No, hiciste a en último realidad yo momento, o por lo lo que menos me pasó el cuatrimestre pasado, que fue horrible, dos trabajos iguales, viste, horrible, horrible, porque si loco, dos laburos iguales, ¿qué hago? Igual, el mismo trabajo. Fuera de eso, yo lo converso con cada uno de ustedes. Pero ¿por qué me pongo hincha pelota y le digo háganlo a conciencia? Porque yo necesito saber en el lugar que se encuentran ustedes, para ver si los dejo afuera y la tienen que volver a cursar. No, eso yo no pienso hacer eso está muy lejos de la propuesta pedagógica que tengo yo. Lo que yo quiero hacer es decir, mirá, che, estás flojo en esto, estás flojo en lo otro, mirá que en el final así te revienta. ¿Sí? Y si estás muy flojo, que te digo, mira, la verdad que no te dan los 15 días que hay para estudiar para el final con esto, y te conviene presentarte en marzo. Entonces yo lo uso para eso un poco de trabajo. O algunos dicen, che, estás bárbaro. Está bárbaro, la verdad que así como estás, al final tranqui, porque la verdad que te va a ir bien. Es eso, ¿no? Esa es un poco la idea del trabajo. Pero bueno, reglamentariamente, ¿sí? Si te va mal, te quedas fuera. Pero tiene que ser un trabajo de alguien que ponga cualquier cosa, ¿viste? Que yo vea que realmente no tiene ningún interés de nada, ni ninguna comprensión de nada, y decir, bueno, mira, la verdad que te conviene volver a cursar, que tampoco es un castigo, digamos, es una cuestión, si no aprendiste nada, por cuestiones de tiempo, por lo que fuera, ¿sí? Pero si no, siempre a mí me gusta encontrar y buscar soluciones de continuidad, ¿sí? Profe, Como la vida en pareja, ¿viste? Uno siempre tiene que buscar soluciones de continuidad, si fuese por pelearse todos los días hay una excusa para cortarla. Sí. tengo una pregunta. ¿Lo toma usted? El final, sí, lo tomo yo. No sé si me van a tocar. O sea, yo creo, yo el día del final, claro que estoy. El final no lo hago, yo lo hace el titular de la cátedra, pero obvio que voy a estar el día del final. Como son muchos, no sé si voy a estar con todos, estaré con una parte, va a estar otro docente, pero el día del final lo vamos a conocer personalmente. Claro que sí. Perfecto. Profe, yo tengo una duda con respecto al segundo punto, la B, que dice, imagina un debate entre un marxista y un weberiano. ¿Qué diría el marxista para rebatir la idea de movilidad social y qué argumentos esgrimiría Weber para rebatir el concepto de la lucha de clases? Uh-huh. Y Bueno, estuve leyendo, sí. volviendo a leer los apuntes de la clase. Y mi problema es que me cuesta entender el concepto de movilidad social. Es como que me quedó ahí No, medio porque con no el... lo vimos el concepto de movilidad social. Ah, me pareció. No me siento tan mal Pero yo entonces. te lo explico, es simple. El concepto de movilidad social, ¿sí? Tiene que ver con que vos podés ascender o descender socialmente. Según una escala, según clases, vos podrías, como ahora que está tan de moda la serie de Diego Maradona, nació en la villa y tuvo una ascendencia social de clase, si se quiere. Hubo cierta movilidad social, ¿sí?
de una Claro. persona que nació en un lugar muy humilde y bueno, llegó a la clase alta. De la misma forma puede haber una movilidad social descendente también, de alguien que está muy arriba y llega abajo. Pero Marx tiene una postura muy radical respecto a esto, ¿no? Marx habla de dos grandes clases y tiene una postura radical. Y Weber tiene una postura distinta a la de Marx, en el sentido de que Weber, Marx postula el tema de la lucha de clases como algo, como una ley, una ley, y Weber dice que las ciencias sociales no tienen leyes. De ahí ya estoy hablando mucho. ¿Sí? Pero va por ese lado. ¿Sí? Pero bueno, vuelvo a la idea de movilidad social. La idea de movilidad social, pensalo, no sé si te interesa el tema político, pero siempre hay ¿cómo es? Hay una disputa muy grande entre ciertos compañeros de la izquierda, bueno, somos peronistas, ustedes son reformistas, no, yo creo en la movilidad social, que hay cierta movilidad social. Tengo en cuenta ciertas cuestiones también, ¿sí? Eso no hay una cuestión, viste, del esfuerzo personal, eso no, ya se sabe que la mayoría de la gente que nace pobre se muere pobre, ¿viste? Pero bueno, esa un poco la discusión, ¿sí? Un poco el planteo de Marx. Marx diría, estaría de acuerdo. Esto de que la mayoría de la gente que nace pobre se muere pobre, ¿quién lo dijo? Un señor que se llama Joseph Stiglitz, que le dieron el premio Nobel de Economía. ¿Sí? Bueno, tiene ese planteo que estoy hablando de más de vuelta, bastante cercano a Marx, ¿no? En ese punto. Y Weber no va a pensar así, va a pensar de otra manera. Fíjense cómo, ya le di una ayuda importante, digo, Weber no cree en leyes sociales, ¿sí? Ni cree en la lucha de clases. Bueno, fíjense entonces en el debate, a ver qué pueden aportar, ¿sí? Profe, perdón. ¿Cómo te va, Hola, Juan Cruz? Bien. ¿todo bien? Siguiendo un poco con el tema de Weber, pero en el primer punto dice que la sociología buena está dirigida a comprender la actividad social a través de la interpretación apoyada en la elaboración de esquemas de tipos ideales. ¿Puede ser un poco capcioso? ¿Cómo es que dice? A ver, léela de vuelta. La sociología weberiana está dirigida a comprender la actividad social a través de la interpretación apoyada en la elaboración de esquemas de tipos ideales. ¿Y qué le ves raro ahí, che? El tema de ¿a qué se refiere con interpretación? Mirá, ahora que tengo acá el librito. ¿A qué se debe con interpretación? Te quiero leer algo, por eso, así, para que veas qué tiene que ver con la interpretación. Justo ayer lo estaban leyendo. Bueno, Rubén, vos lees a Weber en momento, sí, yo leo a Weber, en momento de ocio, y justo leí esto ayer de Weber. ¿Qué dice Weber? Dice Weber en Economía y Sociedad. Debe entenderse por sociología una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Te repito, debe entenderse por sociología, según Weber, ¿sí? Una ciencia que pretende entender, interpretándola a la acción social, para de esa manera explicarla causalmente. ¿Sí? Entonces, la sociología es una ciencia que pretende entender la realidad social, ¿sí? Interpretándola, ¿sí? Mediante la acción social, para de esa manera explicarla causalmente. ¿Cómo la explica? A través de los tipos ideales o de los tipos puros. Pero esta idea de entender e interpretar, ¿sí? Es la metodología que propone Weber. Por eso, Juan Cruz, no te comprendo que le ves de capcioso. ¿Sí? La voy a leer ahora las cosas, a ver, quiero verla.
Hola, Juan Cruz. Me quedé pensando, te quedaste... No, está bien. No, la sigo leyendo. Capaz que estoy tan Dice, la quemado. sociología weberiana está dirigida a comprender la actividad social a través de la interpretación apoyada en la elaboración de esquemas de tipos ideales. Esa no, es una pregunta que no tiene vuelta. Justificada. ¿Sí? O bueno, si a vos te parece otra cosa, ponelo y después cuando yo lo leo, lo vemos y lo discutimos. ¿Sí? Pero dice, la sociología weberiana está dirigida a comprender la actividad social a través de ¿qué? De la interpretación. Por ahí, ya a esta altura del año, con tantas cosas tengo el cerebro quemadísimo. Juan Cruz, no te eché la culpa a vos, no, compañero. Weber es un autor complejo, es un autor complejo. Cada palabra en Weber, vos fijate que tiene una complejidad muy grande. Yo te leí recién la definición de sociología de Weber. Dice una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, o sea, lo que pretende es entender la acción social, y la pretende entender interpretándola. ¿Y cómo la va a interpretar? ¿Sí? Causalmente, a través de los tipos ideales, ¿sí? Los tipos ideales de acción social, ¿sí? Pero así pretende entender e interpretar. Es complejo, y está la definición esta de sociología, y después escribe 50 hojas explicando cada una de las palabras que usó. Entonces es complejo, no es que vos estés cansado, es que es complejo. Pero en el ítem ese me parece un ítem claro, ¿sí? Que ahí lo que tendrías un poco es que explicar por qué es así. ¿Sí? Pero si a vos te parece que no es así, decís, no es así, me parece que es así. Y lo ven. ¿Sí? Pues por ahí podés, o sea, no vas a refutar a Weber, pero vemos en donde vos tenés alguna duda y listo. O sea, no es que voy a decir, no, Juan Cruz, acá pusiste mal, no, tenés que cruzar de vuelta a Juan Cruz, no, decir, mira, Juan, acá, mira, acá le erraste, o acá, mira, estuvo bueno lo que pusiste, porque en realidad no, tenías razón, vos pusiste que no era así, pero lo que pusiste es interesante en este sentido, así que tranqui, ¿sí? Pero comprender e interpretar, ¿sí? A través de los tipos puros, es un poco la metodología de Weber, ¿sí? Eso quería decir. Ok, gracias. De nada. Constanza, ¿cómo andás? Vos que siempre pones la cámara, ¿cómo estás? Hola Rubén, bien, un poco congestionada. Bueno, sí, los aire acondicionados, Constanza, quizá. El clima más que el aire acondicionado. Pero Bueno, bien, gracias Rubén. Bien? ¿Cómo va? Bien, estoy haciendo el trabajo de a poquito. Perfecto. Viendo, releyendo, corrigiendo, agregando, quitando. Bueno, dale, bárbaro. De a poquito, todos los días un poquito hago. Está bien, buenísimo. Bueno, buenísimo. Gracias por preguntar, Rubén. ¿Y el resto? Estefanía, que la veo ahí, que se pone la mano a la cara y dice, no. ¿Cómo anda Estefanía? ¿Qué cuenta? ¿Qué se cuenta? Bien, pero no empecé todavía, las leí, tengo leído el material, pero no lo empecé porque la semana pasada historia, mañana muchas cosas. No quería mezclarme. Y los hijos, que yo también tengo 2. Escuchame, Estefanía, cualquier duda, cualquier consulta, te pones en contacto conmigo por el mail o por el chat, no hay ningún problema, ¿sí? Dale. Gracias, profe. No, por favor. La idea es ayudarlos. Yo quiero que les vaya bien a todos. Para mí no hay más, no hay nada que me ponga más contento que a ustedes les vaya bien. Porque eso tiene que ver conmigo también. Si a los alumnos les va mal, uno se pone triste. Mirá vos, de verdad que. Así que bueno. A ver, voy a mirar un poco la que ya me preguntó Juan Cruz, busqué. Entonces, la primera dice, Saint-Simon critica la visión teológica como la filosofía social. Bueno, eso no le veo vuelta. Según Marx, el capital es una relación social. Bueno, interesante esa es una pregunta bien interesante para pensar, ¿sí? Para Durkheim, el trabajo y la educación son centrales para cohesionar a la población cuando decae la intensidad de la conciencia colectiva en la sociedad moderna. Bueno, también hay que pensarla. La otra la vimos.
el hábitus de Bourdieu, ya dijimos lo que era, ¿sí? Tanto Weber como Durkheim en el segundo punto, se establecen posturas epistemológicas diferentes con respecto a la concepción de sociedad y objeto de conocimiento, describa cuáles son esas, ¿sí? Y a partir de qué conceptos Bourdieu intenta conciliarla, ya lo respondí. Mirá vos cómo estoy hablando. Lo respondí al principio, cuando expliqué lo de hábitos. Imagina un debate entre un marxista y un weberiano, ya lo conversamos. Elabora un cuadro comparativo con las distintas concepciones de Estado en Marx, en Durkheim y en Weber, ¿sí? En Marx ya habíamos hablado de lo que era el Estado, ¿no? Habíamos hablado del concepto de Estado en Marx. El Estado es el que cuida los intereses de la clase dominante, ¿sí? El Estado. El Estado, la burguesía construyó un Estado a su imagen y semejanza, diría Marx. Por eso en la sociedad que plantea Marx, en el socialismo, el Estado se tiende a extinguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es asumir una posición de clase, ¿sí? En Durkheim, que era el Estado piensa, en Durkheim el Estado piensa, es un grupo de funcionarios sui generis que se dedican a pensar. ¿Por qué Durkheim? Durkheim tiene una visión organicista de la sociedad, en la cual el Estado es la cabeza. Y Weber dice que la definición más actual del Estado, el Estado se reserva el monopolio legítimo de la violencia. Interesante esa idea y muy actual. La ven constantemente en la televisión, ven represiones del Estado, no tanto en el país nuestro como en Chile se dieron hace poco, en Colombia, ¿no? En Colombia se da constantemente. El Estado como monopolio legítimo de la violencia y que te revientan a ti. En Brasil pasaba mucho, Río de Janeiro, ¿sí? Esa es la concepción de Weber, digo, es una concepción más moderna. Ponen un cuadro estas tres concepciones, no le veo demasiada vuelta. Y después lo otro es un texto, ¿sí? Y para ver el texto, lo interesante del texto, a ver si lo pueden relacionar con los conceptos estos de Durkheim, de Marx, de Weber y de Bourdieu, que habla de capital social, capital cultural, violencia simbólica, todas cuestiones que vimos. Weber toma de Marx, Bourdieu toma de Marx el concepto de capital, pero lo que hace es decir, no, mira, no es económico nada más, no hay una cuestión económica nada más, hay un capital cultural, ¿sí? Que tiene que ver con qué, con lo que te enseñan en tu casa, con lo que te enseñan en la escuela, con la titulación que tenés. Tiene también cuestiones materiales, como si tenés libros, si tenés obras de arte. Eso es todo capital cultural. Hay un capital social también, tiene que ver con las relaciones sociales que uno tiene. Hay un capital económico también, hay un capital simbólico. ¿Sí? El capital simbólico es distinto al resto de los otros capitales. ¿Sí? Tiene que ver con una cuestión de jerarquía, con cómo te ven, ¿sí? Una cuestión simbólica, ¿sí? Bueno, esos son los diferentes tipos de capital en Bourdieu, que lo vimos, lo tienen en el texto de Albano, lo tienen en el PowerPoint que le mandé. La violencia simbólica, un concepto central en Bourdieu, y sobre todo ustedes, los que estudian cuestiones relacionadas con la educación, la violencia simbólica la estoy ejerciendo yo en este momento, ¿sí? La ejerce la escuela por todos lados. Nadie, ningún docente puede evadirse de la violencia simbólica, ¿sí? Cuando yo te digo Bourdieu dice esto, en un punto también es la interpretación que tengo yo, entonces ya te estoy diciendo cómo lo tenés que interpretar. Eso es violencia simbólica, ¿sí? Por eso, como la violencia simbólica en el ámbito educativo es algo de lo que no se puede salir, Bourdieu dice que la educación tiende a ¿qué? A reproducir las desigualdades sociales. ¿Sí? Tiene un libro muy interesante que no lo vimos, se lo recomiendo a los que estudian cuestiones de pedagogía, ciencia de la educación y eso, que se llama justamente la reproducción. Y habla de esto, ¿sí? De la violencia simbólica, y cómo en la escuela es más probable que a un hijo de un profesor le vaya mejor que a un hijo de un obrero, por más que estudien lo mismo, ¿sí?
¿Con qué tiene que ver esto? Con el hábitus. ¿Sí? Unas cuestiones que tienen internalizadas los chicos, el hábitus. El hábitus nos lleva a que aunque no tengamos el mismo capital, ¿sí? Podemos encontrarnos y sentirnos hermanados en ciertas cosas, compartimos otros capitales, compartimos otros hábitos. Cuando decís, me siento sapo de otro pozo, es otro hábito que no compartís. Macarena levanta la mano. Compañera, la escucho, ¿cómo te va? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenía una duda Sí, sobre la pregunta, la de imagina un debate entre un marxista y un weberiano. Considerando, ¿no?, que Marx opina que hay oprimidos y opresores, y que no hay movilidad social, a mí se me plantea la duda de qué pasaría si, por ejemplo, los trabajadores toman los medios de producción y pasa a ser una cooperativa. ¿Ahí no hay movilidad social? Y sí, ¿cómo que no? Entonces, para Marx, sí hay movilidad social. Y ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Pero Marx plantea el tema de trabajo cooperativo. No, Marx no habla de movilidad social, que es un término sociológico del siglo XX. O sea, eso se lo hacemos decir nosotros, más no es que Marx escribió en algún lado, yo creo que no hay movilidad social. Más lo que escribió es lo que leímos, ¿sí? Y ahí uno puede interpretar. Uno puede decir, no, mira, Marx cree que no cree en la movilidad social, otro puede decir, no, bueno, pero si hace la revolución, sí, bueno, es eso justamente. Ese es el debate justamente. Está bien lo que dice. Entonces depende para el lado que nosotros tiremos la respuesta, claro, puede que sea verdadera o falsa. No, pero a ver, depende sí, no, pero a ver, ese no es verdadero o falso. Punto de eso. No, pero me quedé con. No, por eso con decía verdadero o falso. Ahí no hay verdadero o falso, ahí vos lo llevás para donde quieras. O sea, para donde lo estás llevando vos, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Sí? Si viene la revolución, y sí, ¿cómo que no? Y sí. Pensá que acá el pesimista es Weber, porque Marx es un tipo muy optimista en un punto, como Durkheim. Durkheim también es optimista. Si bien Durkheim es conservador, Durkheim es optimista con la ciencia. Durkheim cree que la ciencia social va a resolver los problemas sociales. ¿Sí? Si Durkheim aparecería de hoy, diría, mirá, bueno, se resolvió un carajo, al contrario, todo lo contrario. Pero el positivismo de Durkheim en ese sentido otorga a la ciencia el poder de ordenar la sociedad para el progreso, orden y progreso. Y Marx le da a la ciencia el estatus de decir la ciencia, gracias a la ciencia va a colaborar para hacer la revolución. El socialismo puede ser un estadio científico, ¿sí? Entonces, ¿puede ser que los dos opinen que hay movilidad social? Y puede, si usted lo justifica, si vos lo justificás, puede. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Puede, sí. Pensá Weber un poco, viste, lo que había dicho yo al principio, no para que se vayan por ahí, digo, si no, estoy ejerciendo una violencia simbólica como un bestia. Digo, pero pensá que Weber no cree en una cuestión de ley social, como Marx. Marx habla de la lucha de clase como el motor de la historia. Es una ley. Es una ley en todas las sociedades, la lucha de clase. Y está relacionado con Weber va a la decir, ¿qué ley? ¿Ley de dónde? Va a decir, bueno, eso también puede incluir el debate. Profe. Bueno, no, por favor. Muchas gracias por responder. Cualquier duda, Maggie, digo, si no se resuelve hoy, me querés mandar, me mandás un mail, me mandás un WhatsApp, no hay ningún problema, pero digo, ahí vos le das la forma que vos quieras. No hay una respuesta única, ¿sí? Pensá que estamos pensando en un debate entre dos tipos que no debatieron nunca y ninguno de los dos habló de movilidad social. Es un experimento, es para jugar con los conceptos. Buenísimo, ¿sí? gracias. Y para desarrollar un poco, ¿no, profe? ¿Cómo?
Para sacar la guitarra también. La guitarra en las ciencias sociales se usa siempre, lo que pasa es que hay que saber usarla. Si lo único que usa la guitarra, viste, decís, bueno, mirá, es lindo, pero lo tuyo es el arte, no la ciencia. Y está bien, pero a veces hay que usar un poco la guitarra, porque la guitarra sirve también. Pero no puede ser lo único que uno tenga. Si vos hago un examen con la guitarra y nada más, yo te diría, mira, lo suyo es una cuestión artística, o sea, toca muy lindo y todo, pero bueno, esto no tiene acá también, digamos, esto tiene que ver con una cuestión también de producción de conocimiento científico, la sociología. Pero la guitarra la agarra. ¿Sí? Yo esto lo digo en chiste y lo digo en serio. Dicen que entre la sociología, dicen, esto si me escuchan los sociólogos, los colegas sociólogos, decir, mira lo que dice este tipo, pero hay veces, que no es el caso ni de Marx, ni de Weber, ni de Durkheim, ni de Bourdieu, que es uno de los sociólogos más importantes de la historia, pero hay otros que no. Entonces, entre la sociología y la literatura fantástica hay una delgada línea. A veces. Así que bueno, no sé, ¿alguna otra duda, consultas? Prácticamente, digamos, la idea del ejercicio del trabajo integrador es ver si ustedes manejan los conceptos de los autores, los conceptos fundamentales de los autores, y la forma de ver si lo manejan es ver cómo los relacionan, ¿sí? Cómo los explicitan. Eso. ¿Sí? Después es jugar. Marx y Weber no debatieron nunca, de movilidad social ninguno. Entonces, pero sí se puede ver, ¿cierto? Como Marx nunca habló de sociología, pero hay una sociología en Marx. ¿Sí? Así que bueno. Brenda, ¿cómo te va? Vos que prendiste la cámara. ¿Cómo va? Hola, profe. Bien. Vengo más o menos, tengo algunas dudas, pero... ¿Cómo cuál? A ver, por ahí te puedo ayudar. Esta semana... No, los verdaderos y falsos los justifiqué por el lado que yo entendí. Ahora, si están bien o mal, no lo sé, pero como pude Brenda, la justificación tiene una doble virtud. La primera virtud que tiene la justificación es que sirve para saber si la persona entendió lo que puso verdadero o falso. Esa es una virtud. Pero tiene una segunda virtud. Y la segunda virtud que tiene, que vos por ahí pusiste que era verdadero y era falso. Pero si lo justificás bien, está bien lo que decís. O sea, se puede decir, mira, Brenda, no, esto es así. Pero la justificación que vos le diste es interesante y va por este lado. A mí me va a servir para eso. Así que tranqui. O sea, ¿no? ¿Sí? Tranqui. No, la idea es que vos entiendas mínimamente, porque tampoco uno sale sociólogo de una introducción a la sociología, pero mínimamente, ¿viste? Si lo decimos en criollo, ¿para qué lado patean los tipos? ¿Viste? Para cómo ¿cuáles son los conceptos fundamentales? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? Y que los puedas relacionar. Si logras eso, aprobaste la materia. ¿Sí? Y cuando yo reciba el trabajo práctico, te digo, mira, Brenda, sí, está muy bueno, está muy bien, la verdad que sí. Sí, te da el final tranqui, qué sé yo, mirá, tenés que repasar un poco más esto y lo otro, pero de ninguna forma decir, no, Brenda, tenés que volver a cursar, porque salvo que se entregue cualquier cosa, pero entregar cualquier cosa son esos parciales que ahora ustedes que son estudiantes se dan cuenta, que vos lo entregás y decís, la verdad que si me pone un 3, me está regalando nota. Viste que uno entregó y dice, qué sé yo mandé cualquiera. Entonces, no es la idea. Me parece que no estás en la situación esa, así que tranqui, cualquier cosa me consultas. Gracias, profe. Y nada, la corrección, ¿qué sería para la semana que viene, más o menos? Sí, en la medida que me lo envíen el viernes, voy a tratar el fin de semana de empezar a mirarlo lo antes posible y darle alguna devolución vía mail, ¿sí? Para bueno, si che, mirá, no, bárbaro, te felicito, un fenómeno, nos vemos en el final. O mirá, repasá un poco, no sé, Weber, Durkheim, Marx, o esto, o lo otro, ¿sí? Eso. Después, capaz sí le escriba, pero primero voy a intentar hacerlo sola. Vale. El punto que hay que hacer el cuadro sobre el Estado. Bueno, pero los diferentes autores, encontré las diferencias, pero en las similitudes todavía voy a volver a como a leer. El último punto todavía no lo arranqué, pero... Pensalo.
¿sí? Pero ten en cuenta que para adultos el Estado piensa de un fenómeno o de un planteo organicista. ¿Sí? El Estado es la cabeza de uno. Para Marx el Estado es el que posibilita la reproducción de la clase dominante. En eso, ¿quién se le parece? Uno que no te pedimos, Bourdieu. Digo, en el tema de la reproducción social a través del hábito de la educación. Eso Bourdieu lo toma de Marx. Entonces, para Marx el Estado se hace imagen y semejanza de la clase dominante y no hace otra cosa, ¿sí?, que reproducir la desigualdad. Y para Weber el Estado está en otro lugar, el Estado es el que se reserva el monopolio legítimo de la violencia, ¿sí? El Estado en última instancia te domina o te domina, y si no te domina por el tema de la legitimación y de la buena, te domina por la mala, ¿sí? Palo, ya se acabó. Como vemos, lamentablemente, o como vimos acá en Argentina, ¿sí? Los golpes de Estado y tanta, podemos llevarlo a casos, no sé, un montón de casos, ¿sí? Un montón de casos, digo, para no politizarlo tanto, porque es imposible no politizar las ciencias sociales, pero digo, tenemos un montón de casos de gente que lo mataron, o pensamos que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas, y bueno, ahí tenés el Estado como monopolio legítimo de la violencia. Bueno, teniendo estas tres concepciones, fíjate que entre los autores alguna similitud vas a encontrar, y si no la encontrás, si no, la verdad no encontré ninguna similitud. Pero antes buscala. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algún comentario? ¿Sí? Una cosa les digo, que somos pocos y que si me grabaron esto no es verdad. Miren que el parcial del cuatrimestre pasado no era el mismo. Lo cuento porque, porque ¿qué me pasó? Saben que, esto yo no lo conté en clase, pero aprovecho la clase hoy para contarla, igual no voy a decir el pecado. Se dice el pecado, pero no el pecado. Me mandan un trabajo práctico de Weber. Un trabajo práctico de Weber. Y cuando leo la última parte, digo, pero el video no era ese. El video no era ese el video que estaba analizando. Digo, no, pero el video que estaba analizando el trabajo de Weber es un video sobre los nazis. Yo estoy loco. Si me hablaba de otro video. Bueno, entonces le mando un mail a la persona en cuestión. Digo, che, mirá que el video no era. Me dice, no, me confundí, profe, que yo. Pero yo le digo, pero ese video, ¿sabes que ese video yo lo analicé? Y sí, el cuatrimestre pasado. Digo, mirá vos. Se agarró del cuatrimestre pasado y dijo, más es esto. Y eso, hay que saber copiarse. Pero claro, pero tenés que ser vivo. O sea, si vos te vas a copiar, hacelo bien. Si no, loco, el video que preguntó es otro. Y se tomó trabajo de mirar el video. Claro, porque de última decir, loco, fíjate un poco, o sea, hace un esfuerzo porque no querés hacer ni el esfuerzo ese. Y a los profesores nos da bronca eso, porque uno que se copió es un esfuerzo. Si vos no hizo el esfuerzo de copiarse, es una torrante, vos no le vas a poner un 6. Pero vení acá, vení al final, vení con un 4, ¿viste? Pero este que no hizo ni el esfuerzo ese, decís, no. Pues por ahí no, me dijo que fue la casualidad y yo le quise creer. Pero me llamó la atención. Dije, te agarró el video del pasado. Y justo me puso el video eso, qué sé yo. Pero, digo, entonces, por la duda, guarda, que puede ser que se parezca en algunas cuestiones, pero mira que no es el mismo. Estaba, antes de la clase esta, yo doy en la facultad de hecho, metodología de la investigación. Y mañana tienen parcial. Entonces había uno que me dice, ¿y qué pasa, profe, si me quedo un 5.50? Yo le explicaba, digo, no, mirá, la verdad que tenés que pensar a lo grande en la universidad. Digo, porque vos mirá que yo te contrato el día de mañana a vos, porque tengo un problema, hay que hacer un juicio,
Si vos me decís, si no, sabés que esa materia yo probé con 5.50, viste, no, en la facultad hay que estudiar, hay que ser vivo, hay que estudiar. ¿No? Mirá que vos estás en el quirófano y viene un anestesista y te dice, no, lo que pasa es que yo esta anestesia, eso fue un trabajo práctico que me lo copié. No, loco, sáquenme este anestesista de acá, por favor. Entonces, bueno, nada, un mínimo de responsabilidad con esas cosas que, bueno, al principio en la vida universitaria uno no se da cuenta y después se da un par de tortazos, un par de palazos con algunos profesores y dice, no, bueno, me conviene estudiar. Si te dedicas a lo que vos estudiaste, ¿sí? Y hay cosas que no las aprendiste, a la larga las tenés que aprender. Después que te recibís. Por lo que fuera, a veces porque lo tenés que dar clase, porque lo tenés que dar en un taller, porque te lo requiere tu profesión. Pero incluso de materias que vos decís, que no es el caso acá, porque la sociología, los estudiantes de ciencias sociales, es una materia sumamente interesante e importante. No sé si es interesante, a mí me es interesante, pero otros dicen, no, es un embole. Pero bueno, estudiar ciencias sociales, la verdad que es importante, ¿sí? Porque es la base teórica del pensamiento social. Pero incluso aquella materia, ¿viste? Que vos decís esto, yo me acuerdo que a mí lo que me daba bronca era economía. Economía era más economía, la oferta, demanda, y después, por cuestiones vinculadas a mi trabajo y a la metodología de la investigación, la tuve que aprender. Así que, bueno, como dice el refrán, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y estudien. Así que bueno, che, si hay alguna duda más, la resolvemos, me lo consultan, a ver el chat, que no lo mire más. Profe, en el final también hay consignas de hacer ensayo o análisis. No me acuerdo en el final del cuatrimestre pasado, pero se parece más a la de verdaderos o falsos, ¿sí? Profe, el punto del análisis que tenemos que hacer, ¿cómo tendríamos que encararlo? A ver el análisis. Y bueno, a partir de los conceptos que tienen ahí abajo, ¿sí? A ver. Consigna, elabora un análisis sociológico del mismo, teniendo en cuenta el concepto de concepto, ¿sí? La anomia, la cohesión social, el orden moral, el hecho social, la explotación, dominación, fetichismo en la mercancía, ¿sí? En Weber, más que los tipos ideales de acción social, el tema de la racionalización, ¿sí? Y la violencia simbólica y los distintos capitales en Bourdieu. Lo puedes encarar como quieras, pero lo que tenés que intentar es de relacionarlo con los conceptos esos. Si no podés con todos, tratá de hacerlo con los que más puedas, ¿sí? A ver si podés aplicar los conceptos esos a la nota esta, ¿sí? También siempre teniendo en cuenta, bueno, la guitarra se agarra siempre teniendo en cuenta que estamos analizando un fenómeno social del siglo XX con autores del siglo XIX, ¿no? O sea, estamos haciendo un juego, pero lo que busca este juego, o sea, no es que usted haga un análisis sociológico y diga, mirá, esto, ¿sabés lo que? Lo vamos a poner en las Olimpiadas de Sociología porque es extraordinario. No, lo que buscamos es que ustedes den muestras de que pueden manejar los conceptos esos. Esa es la idea, ¿sí? Más allá después de lo que se te ocurra. Pero que vos lo podés aplicar a algo real y actual, ¿sí? Todos esos conceptos. Algunos es más fácil, otros son más complicados, ¿sí? Los conceptos de Bourdieu es fácil aplicarlos. ¿Por qué digo que es fácil? Porque Bourdieu es un autor del siglo XX, ¿sí? Pero los otros autores, bueno, le tenés que buscar la vuelta. Marx, de todas formas, si bien es un autor del siglo XIX, hay cuestiones marxistas muy actuales, ¿sí? Lo mismo con Durkheim y con Weber, ¿no? Con Weber se los mostré respecto al tema del Estado y respecto también a los tipos de dominación. Eso es muy actual, ¿sí? Y en Durkheim el concepto de hecho social inaugura la ciencia social positivista, ¿sí? Inaugura lo cuantitativo. Todo lo que tenga que ver con lo cuantitativo es Durkheim. Todo lo que tenga que ver con un análisis cuantitativo de cuestiones es Durkheim. Es Durkheim. Eso lo inventó Durkheim. Lo introdujo Durkheim en las ciencias sociales, antes fue Saint-Simon. ¿Sí? Bueno.
Se encara por el lado que quieras, pero siempre tratando de relacionarlo con estos conceptos. ¿Sí? Y no tenés que escribir, ¿sí?, un tratado. Aunque vos mostrés en una carilla que más o menos lo relacionás, o más que bien. ¿Sí? A ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Los tipos ideales. No sé quién me pregunta. ¿Quién me pregunta los tipos? Que dice los tipos ideales. ¿Quién me preguntó por los tipos ideales? Bueno, no sé. Cuando habla de análisis sociológico hay que desarrollar conceptos, hay que vincularlos. O sea, hay que vincular esos conceptos con el texto. Intentar vincularlos. ¿Cuándo es el final? Me preguntan, a ver, ¿cuándo es el final? Vamos a decir cuándo es el final. Ya les digo cuándo es el final. Mientras busco alguna otra consulta, alguna duda. ¿No? Profe, sí, volviendo a la comparación, o mejor dicho, el debate entre Marx y Weber, por un lado, Marx, si me equivoco, corríjame por favor, sostiene que la ciencia viene a reemplazar a la religión, y por otro lado, Weber plantea todo lo contrario, ¿no? Sí. De Es que cierto. no la reemplaza. Es cierto, sí. Gracias. Eso es cierto. Sí. Dice así, me dice Alejandro Salamón, que es el titular de la cátedra, me dice, las fechas correspondientes a los finales de la asignatura son lunes 13 del 12 y 20 del 12. ¿Sí? El lunes 13 de diciembre y el 20 de diciembre. O sea que falta un mes. ¿Es presencial, profe? Entiendo que sí, que va a ser presencial. Sí, porque me están pidiendo que confirme que esos días puedo ir, así que sí, va a ser presencial. Escrito, sin lugar a dudas. Acostúmbrense después a lo largo de la carrera que los finales suelen ser orales. ¿Sí? Suelen ser orales. Y yo la otra vez les enseñé que hay que preparar un tema. ¿Y cuántas preguntas son más o menos en el oral? ¿O usted pregunta? No, yo no, estoy contando, no. El final va a ser escrito. Yo les estoy contando que a lo largo de la carrera, ustedes van a dar un montón de finales. ¿Sí? En general, en condiciones normales, los finales son orales. ¿Sí? O suelen ser orales. ¿Sí? Por ahí no, ahora el mundo cambió con esto de la pandemia, pero te conviene, cuando un final es oral, preparar un tema, y cuando el profesor siempre, viste, vos vas re nervioso, ¿sí? Y el profesor está muy tranquilo, el profesor no, hay cosas que no pasan por la cabeza del profesor, ¿viste? De que te va a reventar, que te va a ir mal, el profesor no quiere saber lo que estudiaste. Entonces, como te ve muy nervioso, el profesor en general te dice, ¿y qué te pareció la cursada? Y uno ahí le falta inteligencia emocional. Y dice, y no, yo lo que pasa es que se enfermó mi tía, después se enfermó la perra, y después se enfermó el nene más chiquito, y después yo tuve coronavirus, y se murió el tío del hermano del abuelo de mi novio. Entonces vos como profesor decís, no estoy un carajo. Entonces vos tenés que ser vivo como alumno. Entonces vos preparás un tema y decís, ¿y qué te pareció la cursada? Por más que haya sido lo peor de lo peor, vos decís, me pareció extraordinaria, profe, me encantó, y el tema que me gustó fue el tema que estudiaste. Y se lo expones. Y con eso no es que ya está, listo, aprobaste el final, pero te metiste la mitad del final en el bolsillo. Si las otras 2 o 3 preguntas que te hace, más o menos vas para ese lado, seguro que te va bien. Cuestiones de la facultad, que hay que ser vivo y que te das cuenta cuando sos profesor. ¿Sí?
¿Y cómo es, profe? ¿Esperamos un ratito y lo corrigen ahí en el momento? No, pienso que no. O sea, el cuatrimestre pasado, que no fue presencial, no, nos tomamos unos dos días para corregir y después les pasamos las notas. Son muchos para corregir en el momento. ¿Sí? Para que te den la nota en el momento tiene que ser oral, ¿viste? Tendría que ser una cuestión así de multiple choice, que vos, bueno, ya está. Pero no. Eso en ciencias sociales es complejo, ¿viste? Porque uno siempre espera un poco de desarrollo, o sea, no es tan, si bien lo de verdadero o falso sirve, pero lo que, más que vos pongas verdadero o pongas falso, lo que realmente los profesores tomamos en cuenta es el tema de la argumentación, ¿sí? Luego podés poner bien, verdadero, y era verdadero, y la argumentación es mala, y el profesor no queda muy convencido. Y ya saca la lupa, ¿viste? Y dice, a ver las próximas, porque le pegó, pero... Así que bueno, eso. Nos tomamos un tiempo para corregirlo, que no es mucho, pero nos tomamos un tiempo para corregirlo, y después no solo se sube al SIU, sino que yo se los voy a mandar vía mail, o si me quieren mandar un mensaje, si, che, Rubén, ¿qué me saqué? No hay ningún problema. ¿Sí? Y eso. Así que bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿No? Bueno, de ser así, quedo a la espera de los trabajos prácticos. Por favor, entreguen en tiempo y forma, ¿sí? Y de todas formas tienen unos días más, cualquier cosa, me pueden llamar, me pueden mandar un WhatsApp, me pueden mandar un mail. ¿Hasta el viernes se puede entregar? ¿Cómo? Sí, se puede entregar hasta el viernes. Sí, el viernes, no, el viernes, creo que la fecha ahí que dice, me fijo de vuelta, pues el viernes, a ver. Vuelta. Sí, el viernes. Así que bueno, quedo a la espera, y cualquier consulta, pueden preguntar, mañana martes, miércoles, jueves, no hay ningún inconveniente. Lo podemos ver. No sé si hay algún otro mensaje que no lo vi, si tenemos que poner. No, en tanto no es poner opinión, porque la opinión, no sé quién me pregunta ahí si hay que poner opinión. No, lo que vos tenés que tratar es de relacionar los conceptos, no lo que te parece a vos, porque lo que te parece a vos no es que no sea importante, pero acá lo que buscamos no es la opinión, sino si realmente a partir de un texto vos lo podés vincular con los conceptos que fuimos viendo de los distintos autores. ¿Sí? Acostúmbrese, eso en ciencias sociales pasa constantemente, no es la opinión que uno tenga. Pero la opinión que uno tenga puede ser importante, pero es una opinión. Lo que se busca es una cuestión más conceptual, más si esos conceptos vos los podés relacionar con problemas sociales concretos y actuales. ¿Sí? Esa es la idea. Dice, cuando dice análisis, sociología menuda, dice, bueno, esto que te dije, buscar los conceptos que están expuestos ahí, que están los conceptos de Durkheim, de Marx, de Weber y de Bourdieu. Esos conceptos, por ahí no es necesario que sean todos, pero sí que sean varios de ellos, tratar de relacionarlos con esa problemática social actual. ¿Sí? Eso, no la opinión que vos tengas. Dice, Marx es el que más me costó entender. Bueno, claro, estos son todos autores complejos. Marx es un autor de cierta complejidad. Acá me dice, yo hay un comentario, profe, bueno, se puede... Si se desaprueba, ¿se puede rehacer o ya fuimos? No, si se desaprueba, chao, pero vamos a tratar de que no, ¿sí? Yo pongo la parte mía para tratar de que no. Pongan ustedes la parte de ustedes, ¿no? Tienen que poner lo mínimo indispensable. Para que te digan, mira, la verdad que no tiene ni solución esto, tenés que entregar algo que vos sabés que no se puede entregar. ¿Viste? Como cuando vos vas a un parcial que yo no me tendría que haber presentado. O sea, la verdad que bueno. Se me da pánico mi primer final, sociología. Bueno, sí, siempre el final, incluso
esas son cuestiones que nunca terminan de resolverse. El primer parcial dará un poco más de pánico, pero después siempre, un poco la situación de examen nos pone un poco inquietos a todos. Pero el final se va a parecer mucho al trabajo integrador. No sé si la cuestión del análisis, eso para ahí no. Pero después las preguntas que tienen que ver con lo verdadero o falso y con relacionar los conceptos de los distintos autores, el final es prácticamente eso, ¿sí? No, a no tener miedo. ¿Cuántas preguntas son en el final? No, la verdad que no sé, pero se calcula siempre que la cantidad de preguntas que te alcance y te sobre el tiempo. Siempre cuando se calcula el tiempo para los finales, se piensa no solo que te alcance, sino que te sobre, ¿sí? Para que alguno venga a decir, no alcanzó el tiempo. No, el tiempo alcanza y sobra, así que... Bueno, esto no dijeron el 20, bueno, no sé, a mí las fechas que me pasó el titular de la cátedra son estas, y si llegan a ser otras, imagino que no sé, se enterarán por algún medio. De todas formas, falta un mes, así que tenemos para conversar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Algún otro comentario? Si no... La compañera dijo el 20, pero creo que era por el trabajo de hoy, de esta semana. Ah, no dijeron el 20. ¿Quién dijo el 20? Dígame. ¿Quién dijo el 20? A mí me dijeron el 20, profe, en el grupo de sociología cuando pregunté. Digo que yo no estuve el lunes pasado y por las dudas pregunté. ¿Dijeron el 20? Bueno, si dijeron el 20. Será el 20. Será el 20, no, a ver. Quiero mirar si en el blog dice, bueno, sí. No, o sea, si hay que hacerlo 19 no hay drama, pero quería saber por las dudas, viste, cuando llegás medio justo con el tiempo, por las dudas. Sí. Bueno, no sé quién dijo el 20, pero sí. A ver. No sé dónde dice el 20. El cronograma dice el 19, vamos a mirar de vuelta. Se deben haber confiado en el sentido que por ahí usted siempre hace día de más. ¿A ustedes les salva mucho que sea el 20? ¿Les cambia la vida que sea el 20? Sí, porque tenemos todo el viernes para amanecer, para ayuda. terminar el trabajo. Bueno, traigan el 20. ¿Sí? Amanecemos todo el viernes haciendo trabajo, por eso. No compren un megáfono ahora, ¿no? Ahora yo salgo a la calle y compro un megáfono, el profesor dijo el 20, me meten en un galpedo, me meten un quilombo. O sea, ¿le resuelve la vida al 20? Avisen a lo que le tenga que avisar, como le tenga que avisar, digo el 20. A mí ¿sí? El 20 es el 20, el que lo entrega el 21 fue, ¿sí? Lo digo así. ¿Sí? Eso sí. Si el que lo entrega el 21 dice, no, lo que pasa es que el 20, yo vivo en La Matanza y cortaron la luz. Entonces, no, listo. El 20 es el 20, ¿sí? Entonces, porque esto pasa... Justo cuando yo iba a mandar enviar, se cortó la luz. Y yo perdí todo lo que tenía. Entonces ahora yo, profesor, estoy escribiendo lo que me acuerdo de lo que yo le había escrito. Y le estoy mandando. O sea, esas cosas, listo. Si le resuelve la vida, que sea el 19, es el 20, digo, es el 20. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo que sí... el que lo entrega el 21, ya no, porque bueno, estamos dando un día más, o sea, vamos a ser justos, ¿sí? Porque son un montón de alumnos. Acá dice Celeste, yo vivo en La Matanza, yo también, Celeste, vivo en La Matanza, por eso hice el chiste, La Matanza. La Matanza vivimos muchos y es el partido más grande del país. Así que bueno. Listo, quedamos así entonces. Quedamos así. Pero le digo eso, se los hago, a mí me sale bien. Profesor, sabe que justo yo lo tenía y pasó, no, entonces, porque yo lo tenía en una computadora que se le reventó el disco rígido. Y se la llevé a uno y pagué un montón de dinero y en realidad lo recuperó el disco rígido, pero no está la segunda parte. Porque, no, basta. No, listo. El 20. Así que quedamos así entonces, ¿sí? Los espero entonces el 20.
avisen eso al resto, quiero decir eso, ¿no? Que el 21, ya, el que me manda el 21, yo no le voy a responder nada, y bueno, ¿sí? Y listo, así de justo, porque si no, se me quejan de las otras comisiones, ¿viste? Dicen, no, pará, porque hay que cortar, ¿viste? Por lo sano. Pero bueno, entiendo que están con muchas cuestiones y eso, a mí la verdad que no. Dice, claro, el sábado a la madrugada ya no tiene que ser. Y bueno, sí, el sábado es el sábado. Ya te quiere que son bravos. Ya te dice, bueno, el sábado a la madrugada. No, el sábado a la madrugada, emborráchese. Pero el trabajo ya lo tiene que tener. Ya lo tiene que tener. El sábado a la madrugada tengo un plan mejor. ¿Sí? ¿Sí? No sé, por ahí no se emborrache, no le gusta, no se emborrache. Pásela bien, como con música, ¿sí? Con la tele, con una película, con su pareja, con una botella de vino, de cerveza. Pero el trabajo me lo entrega antes de las 12 y listo. ¿Sí? Y después la pasa bien. ¿Sí? Bueno, quedamos así. Quedo a disposición de todos ustedes, de todas ustedes, y cualquier consulta, cualquier duda, ¿sí? Y quedamos de acuerdo con esto. Y el mes que viene nos conocemos personalmente, ¿sí? ¿Vamos? Gracias por todo, profe. No, gracias a ustedes, ¿sí? Muchas gracias, Rubén. Buenas Gracias. noches. Chao, buenas noches, gracias. Chao, profe, buenas noches. Chao, buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Chao, Brenda, buenas noches. Chao, Juan Cruz, buenas noches. Cualquier cosa, quedo a la expectativa, cualquier duda.